Hola, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les doy la más gran bienvenida al nuevo episodio de Ingeniería para Líderes, un espacio donde analizamos y conversamos sobre la ingeniería en Chile y lo que le depara el futuro. Hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno verde. Se ha hablado mucho de la potencialidad de Chile para producir hidrógeno, pero desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en el 2020, se han materializado muy pocos proyectos, como la planta piloto Haru Oni, en donde Pares y Álvarez realizó y tramitó la declaración de impacto ambiental y desarrolló parte de la ingeniería. Según H2 Chile, aproximadamente existen hoy 75 proyectos, aunque la mayoría está en etapa de estudio, prefactibilidad o recién iniciando su tramitación ambiental. ¿Qué nos falta como país para que esta industria realmente despegue? Para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy Gonzalo Blumel. Bienvenido. Gracias. Ingeniero civil industrial en medio ambiente y gerente general de Susterra, empresa dedicada al desarrollo de proyectos sustentables de energía, almacenamiento y desalinización. También nos acompaña Paula Clemo, gerente comercial del área de consultoría de Pares y Álvarez, especialista en riesgo y análisis, ingeniero químico, quien ha trabajado desde muy cerca en proyectos de hidrógeno. Para empezar, Gonzalo, Susterra recientemente aprobó la DIA para un proyecto de producción de hidrógeno verde para la minería, que se va a emplazar en Calama, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de cómo fue el proceso de tramitación y qué es lo que viene para adelante con este proyecto? A ver, lo primero, no es un misterio que hoy día obtener los permisos ambientales de cualquier proyecto de inversión en Chile se ha vuelto algo muy complejo, ¿no? Las exigencias ambientales hoy día son complicadas y por lo tanto es una tarea que requiere mucho esfuerzo. No solo en ingeniería, sino también en todo lo que tiene que ver con el levantamiento ambiental de los proyectos. Entonces, yo te diría que hoy día esa es una de las dificultades, los obstáculos que enfrentan los proyectos. Y, y es un tema que se ha tomado un poco la agenda, ¿no? De hecho, existe un concepto que no sé si existe en algún otro país, que es esta idea de la permisología, ¿ah? Que hay que tener, que es como una ciencia de cómo sacar los permisos. Y en ese sentido estamos bien orgullosos porque este es un proyecto de producción de hidrógeno verde, a diferencia de la gran mayoría del resto de los proyectos de hidrógeno verde en Chile, o amoníaco verde, o combustibles carbono neutrales que son derivados del hidrógeno verde. Este es de producción local y de consumo local. O sea, esa es una primera diferencia, que no está en la costa, cerca de un puerto, digamos, para producir hidrógeno, amoníaco y exportarlo a algún lugar del mundo, sino que está localizado en el corazón de la minería de Chile, cerca de Calama, donde se produce aproximadamente el 30% de la producción de la minería de cobre de Chile. Y el propósito es precisamente producirlo localmente para introducirlo en consumo local minero, ¿no? Como alternativa o sustituto de los combustibles fósiles. Hoy día la minería es la principal industria del país, es más o menos la mitad de las exportaciones. Chile es el país además que tiene las mayores reservas mundiales de cobre. Y por lo tanto, todo lo que signifique avanzar hacia una minería verde y poder hacer más sustentables sus procesos de producción del cobre, y no solo producción, también transporte a los puertos y ahí a los lugares de destino, es algo que es positivo para Chile. Y un poco ese es el sentido del proyecto, y eso es lo que básicamente contiene el permiso ambiental, que es las autorizaciones necesarias para poder construir y operar una planta de hidrógeno verde de 200 megawatts de electrólisis, que en régimen va a producir algo así como 70 toneladas día de hidrógeno verde, para que los procesos mineros puedan ir sustituyendo el uso de combustibles fósiles, que son contaminantes, por combustibles carbono neutral, en este caso el hidrógeno verde. Perdona mi ignorancia, pero ¿cómo introduces el hidrógeno a las plantas? ¿Qué tiene que hacer la minera? Porque me imagino que hay que cambiar. Si antes usaban fósiles. Es que la minería es un proceso súper complejo, ¿no? Desde la extracción del mineral al procesamiento y el transporte al puerto donde se embarca, ¿no? Entonces,
hay distintos requerimientos energéticos en el proceso de producción del mineral, y lo que nosotros hemos visto es que el hidrógeno verde puede funcionar o puede ser competitivo como sustituto del diésel en algunas partes del proceso minero. Por ejemplo, en la fundición de cobre. Hoy día el proceso de reducción en la fundición de cobre se hace con gas natural, y eso naturalmente que es la etapa final del proceso de la fundición, ¿no? Al eliminar la impureza, lo que hace como emisión asociada a ese proceso es liberar gases de efecto invernadero, ¿no? CO2 básicamente. Tú puedes sustituir el gas natural, que es CH4, me puede corregir la Paula si estoy equivocado, lo puedes corregir por hidrógeno, y en vez de liberar CO2 a la atmósfera va a liberar H2O, que es vapor de agua, y por lo tanto el proceso de fundición va a ser carbono neutral en esa parte. Otro uso es el del transporte pesado, ¿no? El transporte del mineral, que se va desde la faena minera hasta el puerto. Van camiones estos con tolva de 30 toneladas grandotes, ¿no? Que son petroleros y que consumen mucho petróleo y queman ese diésel que tiene emisiones de CO2 también a la atmósfera. Hoy día ya existen prototipos de camiones pesados para transporte en carretera de carga de esa capacidad de 30 toneladas con celda combustible. Y la celda combustible lo que hace es precisamente usar el hidrógeno en un proceso electroquímico para producir electricidad que hace que el camión pueda operar sin emisiones de CO2. Esos son dos ejemplos bien concretos, hay muchos más, ¿no? Pero ahí hay dos ejemplos bien específicos. Paula, y desde esa perspectiva, en Pares y Álvarez, ¿cómo se aborda un proyecto de hidrógeno? ¿En qué hay que tener ojo? Bueno, para mí una de las cosas más importantes es no saltarse etapas en el desarrollo de la ingeniería. Cada una de las fases cumple un rol clave en evitar problemas técnicos y económicos más adelante. Por ejemplo, la solo elección del terreno, pero no solo desde la mirada ambiental, sino que también de la ingeniería. Porque si tú separas y algo que una opción parece muy buena inicialmente, puede después significar problemas con altos costos de construcción o incluso problemas de operación. Entonces, es fundamental definir bien conceptualmente el proyecto. ¿Cuáles son los equipos que necesitas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus sistemas auxiliares, sus sistemas de protección? Analizar las alternativas que se tienen. Aplicar desde un inicio la normativa, tanto nacional como internacional, porque si lo haces en etapas posteriores, eso va a significar reprocesos y mucho mayores costos. Pero en realidad eso es como transversal a todos los proyectos. Si me quiero meter exclusivamente en el hidrógeno, yo te diría que el abastecimiento de la energía eléctrica, que es un insumo fundamental en el proceso, uno de los principales. Entonces, evaluar desde un inicio la cercanía y la capacidad de las fuentes de energía va a impactar fuertemente en la viabilidad del proyecto. Lo otro es conocer la demanda del hidrógeno. ¿Qué quieres cubrir? Un error en esa estimación también va a provocar un sobredimensionamiento en equipos que son de alto costo, como son electrolizadores, el almacenamiento, la compresión. ¿Cómo vas a dispensar el hidrógeno, por ejemplo? ¿A qué presión? ¿A qué temperatura? Eso también va a influir en si vas a requerir equipos auxiliares o no. Y nuevamente, costo en el proyecto. Entonces, eso, tanto para el hidrógeno, que tiene sus aspectos claves, como para todos los proyectos, las etapas iniciales, perfil y conceptual, es ahí donde se tienen que tomar las decisiones que van a ser más importantes para la viabilidad del proyecto. Y de acuerdo a ustedes dos, hoy día tengo la percepción de que como que se habla mucho de hidrógeno verde, de todos los beneficios que tiene Chile, pero como que no despega el hidrógeno. A diferencia de países como Australia o Alemania, que se empezó a hablar del tema y se pusieron las pilas y empezaron a modificar puertos, qué sé yo. ¿En qué estamos frenando nosotros en Chile? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué pasa que no se da el paso? Mira, yo veo dos problemas hoy día en Chile. Uno, el tema de los permisos, que lo hablamos, ¿no? Hoy día el tiempo de desarrollo, no solo la ingeniería, que es súper importante, a mí me gusta mucho este concepto de la ingeniería conceptual, porque antes de largarte a un proyecto tienes que pensar bien el diseño, el costo-beneficio. Y además que no es solo una solución. O sea, tú puedes tener alternativas varias que si no las analizas en un inicio y tú dices, ya, voy a hacer esto, porque alguien creyó que era lo más correcto, pero no lo evaluaste técnica y económicamente en la etapa inicial, después vas a llegar a la etapa adelante. Exacto. Y te van a decir, pero no analizaste que podrías usar, no sé, menos almacenamiento, más transporte, distintas cosas. Pero ya es tarde. Entonces,
Primero hay que conceptualizar bien el proyecto. Y una vez que tú lo conceptualizas, empiezas a preparar todos los antecedentes para poder obtener tus permisos, particularmente el permiso ambiental. Y ese proceso es bastante largo y cada vez más costoso. El sistema de evaluación de impacto ambiental, que partió en Chile el año 90 por ley el 93, pero formalmente su funcionamiento el 97, estaba pensado en un origen como un sistema en el cual la mayor parte de los proyectos no pasaba por una evaluación y por eso tenía una declaración de impacto ambiental, que era una cosa más formal, de declarar los principales elementos del proyecto, y solo se reservaba para los proyectos más grandes un estudio de impacto ambiental que con el paso del tiempo se ha venido transformando tanto los estudios como las declaraciones en una verdadera odisea de formulación del proyecto desde el punto de vista de la evaluación de todos sus impactos, que a veces va mucho más allá de lo ambiental. Y ese proceso se ha vuelto largo, se ha vuelto costoso, se ha vuelto engorroso, no estoy diciendo ninguna novedad. Y de hecho, de punta a cabo, según estudios de la Comisión Nacional de Productividad, un proyecto de inversión en Chile, desde la idea original hasta que empieza a operar, puede pasar más de 10 años. Eso es mucho tiempo. Entonces, eso obviamente es un freno a la competitividad de los proyectos en Chile, porque tú vas a Australia, vas a Brasil, vas a Estados Unidos y en la mitad del tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el hidrógeno verde, como lo dice la palabra, es un hidrógeno que no contamina, ¿no? En la elaboración del hidrógeno, el proceso no tiene emisiones contaminantes. Y por lo mismo es más caro. Es como comprarse un auto eléctrico hoy día en comparación a un auto petrolero que es más caro. Entonces, bueno, hay gente que está dispuesta a pagar más caro por algo que no sea contaminante o que sea mejor calidad, pero obviamente es un proceso gradual y requiere restricciones, requiere normas o requiere incentivos para que ese proceso se pueda acelerar. Entonces, el gran problema que tiene el hidrógeno verde en Chile, pero también en el mundo, esto no solo es Chile, tiene que ver con que los modelos de negocio asociados al consumo del hidrógeno verde, la producción depende del consumo, que hay un off-taker que te firme un contrato y te compre, digamos eso, hasta ahora no han madurado o no se han desarrollado lo suficiente porque, la verdad, porque una compañía, una minera, cualquier compañía va a pagar el doble, el triple, que es lo que vale el hidrógeno verde en comparación al diésel, si hoy día lo puede hacer más barato, ¿no? Mientras no haya normas que exijan el cambio o bien incentivos económicos que lo estimulen o bajen los costos de la tecnología, que eso también falta tiempo, esto va a ser lento, ¿no? Y por eso es importante, y esa es la diferencia con Europa. En el caso de Europa, ellos han sacado políticas públicas muy importantes que han acelerado el proceso de introducción del hidrógeno verde. Por ejemplo, el Banco Europeo de Hidrógeno ha hecho 2 grandes licitaciones o subastas de subsidio al hidrógeno verde o derivados del hidrógeno verde para que las compañías que lo están produciendo puedan tener un subsidio asociado, bajar el costo de producción y con eso competir con los combustibles tradicionales, los combustibles fósiles. Y esa es la razón por qué en Europa ha avanzado más rápido y en Chile, como todavía no hay nada muy concreto sobre eso, vamos más lento. O sea, que es por el subsidio, no porque le estén exigiendo a las compañías el uso de el hidrógeno. En las dos cosas. Son las dos cosas. Sí. El gran desafío es la rentabilidad. O sea, los costos de inversión y de energía son altos aún. Y la demanda, como mencionó, no está completamente desarrollada. Entonces eso genera incerteza y los proyectos se ponen en pausa. No tienen alguien que efectivamente esté decidido a hacer la compra, porque la competencia son los combustibles fósiles, que son muchísimo más baratos. Y si no te obligan por temas verdes o normativos, o si no tienes subsidios, ¿cómo compites? ¿Y qué pasa? No Mira, por es rentable. un ejemplo concreto, producir combustibles carbono neutrales. A partir del hidrógeno verde, uno puede hacer una serie de procesos químicos que puede producir diésel, carbono neutral o metanol, carbono neutral, en fin. El costo de eso en comparación a los combustibles actuales que son fósiles es entre 4 y 6 veces. Entonces, como echarle benzina al auto por 6 lucas, digamos, eso no lo va a hacer nadie, salvo que esté obligado. He leído en los diarios que hay un proyecto de ley para subsidiar el hidrógeno. ¿En qué apoyaría eso la industria del hidrógeno en Chile? Lo primero que en general yo, una cosa personal, no soy muy partidario de los subsidios industriales, ¿no? Salvo que estemos enfrente de industrias que necesitan un empujón inicial, que por razones de costos tecnológicos y desarrollo de industria les cuesta partir,
pero que después en el fondo las tecnologías maduran y quedan caminando solas, ¿no? Sí, pero también de competitividad con respecto a los otros países, como tú lo mencionaste, hay otros países que tienen y fuertemente, entonces no podemos estar igual. Compitiendo en desigualdad. Y la otra razón para establecer un subsidio en esto es que efectivamente lo que tú estás buscando es corregir una externalidad negativa que es la contaminación de los combustibles fósiles. Y eso en el caso de la sustitución del hidrógeno verde por otros combustibles fósiles de consumo local, eso tiene sentido porque, por ejemplo, en el caso de la minería en Calama está la fundición. Y la fundición tiene emisiones contaminantes que afectan la salud de la población, más allá del CO2 que emite la fundición. Entonces, para corregir externalidades yo creo que también tiene sentido. Entonces, este proyecto de ley establece un subsidio a la producción y consumo local del hidrógeno, que me parece que está bien pensado porque sigue es un esquema muy parecido al que ha usado la Unión Europea a través del Banco de Hidrógeno, y que son licitaciones competitivas, acotadas en el tiempo, son 5 años para postular y 10 años para usarlo, y gana el que produce más a menor costo. Y yo creo que eso funciona porque lo que hace es que es un incentivo muy grande a que se establezcan contratos de offtake entre el que te compraría el hidrógeno y el productor del hidrógeno, que es lo que tú necesitas para darte vuelta una vez que tienes los permisos. ¿Se divide en todos los productores consumidores? No, en el fondo es postula el que produce el hidrógeno y el beneficio lo puede usar el que te compra el hidrógeno. Okay. Entonces es como one on one. Y yo creo que está bien pensado porque con eso vas a poder tener contrato de offtake y después te das vuelta y vas a financiar tu proyecto y lo puedes construir y lo puedes operar. Y además tiene una segunda pata que es para los proyectos Magallanes, que establece un estatuto especial tributario para los proyectos Magallanes, pero ahí, como lo conversamos, tiene un error el proyecto que lo están corrigiendo, que es que establecía que un impuesto del 1% de la inversión que hoy día existe para todos los proyectos de inversión en Chile, que quedan para las comunidades locales, que eso está bien, el permiso había que pagarlo apenas se obtenía la RCA, el permiso ambiental, mucho antes de la decisión de inversión. Eso estamos hablando de decenas o cientos de millones de dólares y eso no tiene ningún sentido porque mata a cualquier proyecto que antes de partir le cobren esa cantidad de impuestos. Ahora, ¿tiene algo que ver o de alguna manera empuja a las empresas a cambiarse y a dejar los combustibles fósiles, el que Chile tenga la meta de descarbonización el 2050? ¿Eso genera algún tipo de obligación? Lo que pasa es que si no es mandatorio, que una meta no tiene una exigencia legal y una sanción por no cumplirla, no es una meta, es una ilusión. Por lo tanto, es un sueño. Uno quiere, claro, pero si no es algo obligatorio, nadie va a cambiarse y tener menos rentabilidad en su industria, en su negocio. Mira, en política ambiental, en economía ambiental, se definen como dos tipos de instrumentos para esto, ¿no? Uno son los instrumentos de comando y control, que es una norma y un garrote así, que tú obligas y exiges, claro. Y lo otro son los incentivos económicos. Y generalmente se usa un mix. Y por lo tanto, Chile tiene un compromiso, digamos, de reducir un 20% sus emisiones al 2050. La minería chilena ha tomado ciertos compromisos. Sí, claro. Codelco tiene un compromiso el 2030 de tener ya hidrógeno verde en su operación y reducir su huella de carbono. Es una empresa pública, tiene que seguir con las directrices del Estado, claro. No hay incentivos, si no hay normas legales, si no hay exigencias, eso no va a pasar. Tú decías, Paula, el tema de hacer bien la primera etapa, la preinversional, cuando uno va a tomar las decisiones, ¿cierto? ¿Cómo apoyan ustedes a un cliente para decirle, mira, tú llegaste con esta idea, pero en realidad es mejor esta otra idea? ¿Cómo se genera ese proceso? La forma de ayudar a los clientes desde la consultoría, digamos, es simplificando los proyectos. Sobre todo estos que tienen el problema de rentabilidad, buscando esas alternativas que van a hacer que se cumpla el mismo objetivo, pero a un mínimo costo. No sobredimensionar el proyecto, hacerlo eficiente, buscar y priorizar esas alternativas que van a lograr un menor costo en la construcción después y operación. De esa manera es la que nosotros podemos apoyar, simplificando los proyectos. Cuando ustedes hicieron el proyecto, Gonzalo, ¿se dieron muchas vueltas en la etapa preinversional o tenían más o menos el camino definido? ¿Cómo llegaste a lo que hoy día tienen? A ver, lo primero es que en esto yo creo que influyó mucho la experiencia de ingeniería de Parellé Álvarez, porque Susterra, que es una filial de Parellé Álvarez, parte de sus directores son ingenieros de mucha experiencia de Parellé Álvarez, y ahí se visualizó la oportunidad que había para introducir hidrógeno verde en la minería.
y particularmente en el norte porque ahí se concentra la minería. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Dónde instalarse? Bueno, es una discusión mucho más larga y ahí obviamente todo lo que es la parte conceptual, Paula tiene razón, digamos, o sea, te das vuelta al comienzo, pero también te das vuelta durante, porque estos son proyectos nuevos. Y tú partiste tratando de elegir el mejor terreno que Exactamente. facilitara tu tramitación, que no tuviera problemas, O sea, por ejemplo, de construcción. nos trata de una cosa que era como desde el punto de vista estratégico súper importante, estar cerca de los puntos de consumo. Porque el gran problema del hidrógeno es el transporte, por las características del gas, ¿no? Que es un gas complejo de comprimir, de almacenar, de transportar. Entonces, lo que vimos es que teníamos que estar cerca de la producción minera y identificamos un lugar que cumplía esos requisitos y que además, súper importante, cumpliera las normas ambientales y de compatibilidad territorial. Tú no puedes poner una planta, es un gas muy explosivo, son procesos industriales complejos, no lo puedes poner en cualquier lugar. Y ahí sí nos apoyamos mucho en la experiencia de Párez y Álvarez desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista ambiental, y logramos conceptualizar una planta que en el camino además también tuvimos que ir tomando ciertas decisiones, porque como estos procesos de evaluación además son largos, van apareciendo algunas normas y algunos cambios regulatorios. Y cambios de guía, de requerimientos en lo ambiental, que cada vez te están pidiendo un mayor nivel de desarrollo que lo que estábamos hablando conceptual. O sea, hay en algunos aspectos que los requerimientos ya no son de una etapa conceptual, sino que más avanzada. Y eso, como decía Gonzalo, encarece aún más estas etapas iniciales del proyecto. Por ejemplo, cuando partimos la declaración de impacto ambiental, había la obligación de hacer solo una campaña de flora y fauna. En el camino apareció un cambio normativo y hay que hacer ahora 2. Entonces tuvimos que agregar una segunda. Después nos aparecieron las normas de seguridad de hidrógeno, instalaciones industriales. Decreto 3. Exacto, que no estaba al comienzo. Entonces estaba la NFPA 2, que era básicamente lo mismo, pero bueno, ya fue. Pero normó en el camino, entonces, y ahí... Pero si eso te facilitó quizás que no tenías que presentar un proyecto especial, sino claro, que solamente cumplir los requerimientos del decreto. Y así aparecen cosas... Y así fueron cambiando varias cosas en el camino. Aparecieron las nuevas guías de los PAS, que eran distintos a lo que aparecían en el decreto. Por ejemplo, ahora que las guías de cambio climático, que hay que evaluar los impactos de cambio climático. Es harto el esfuerzo y el trabajo. Es más una maratón esto. ¿Y cómo perciben ustedes la minería? ¿Qué tan receptiva está a abrirse a usar hidrógeno en sus procesos industriales? Una buena pregunta. Mira, la minería yo creo que ha hecho cosas interesantes en los últimos años, particularmente 2, creo yo. Una, el suministro hídrico. Entendieron que no podían seguir en conflicto con las comunidades, que las fuentes continentales se están disminuyendo de manera muy acelerada, y eso es un riesgo para la sustentabilidad del negocio minero, y optaron por agua de mar, agua de salado. Y prácticamente todas las mineras grandes en Chile tienen su proyecto operando o en construcción o en proceso de desarrollo, ¿no? Y eso yo creo que es bien notable que la minería chilena haya hecho esa transformación porque le da un músculo de sustentabilidad mucho mayor. Y lo otro es que si tú miras la minería, hoy día en general están demandando suministro eléctrico verde, renovable. Los PPA están siendo todos verdes. Entonces también eso ha sido importante para acelerar este proceso. Falta esto otro, la parte del hidrógeno es más nueva, más cara, más costosa, así que es una historia en desarrollo todavía. Pero yo creo que sí, la minería en el fondo está dispuesta, sí, no necesariamente al hidrógeno, pero sí a la descarbonización. Y eso incluye una distinta alternativa: electrificar lo más posible, como dice Gonzalo, con fuentes de energía verde, hidrógeno para aquellas que no pueden ser electrificables, y a ir buscando la matriz de cómo vas descarbonizando toda la cadena de valor del hidrógeno, hasta el transporte, en el que van a probablemente usar eléctricos para transportar la materia prima, pero los camiones CAEX no pueden ser eléctricos porque ahí pierden bastante eficiencia en la logística. Entonces ahí sí, Anglo American ha hecho estudios de estos camiones CAEX con hidrógeno, o sea, sí están, veo yo, dispuestos, generando sus hojas de ruta para la descarbonización. Y en eso incluye el hidrógeno como alternativa. No es la única alternativa, en nada. Y para ir cerrando el programa, ¿qué perspectiva ven ustedes sobre la industria del hidrógeno? ¿Vamos a saltar? ¿Creen que podría llegar a ser Chile un productor importante de hidrógeno? Sí, a ver, yo creo que en el caso nuestro,
estamos súper contentos porque este es el primer proyecto a escala industrial que obtiene su permiso ambiental en Chile. Existen un par de proyectos más con permiso, pero son de escalas pilotos, ¿no? Este es un proyecto de 200 megawatts, de $300 millones de inversión. No se compara con los de la Patagonia, que son gigaproyectos, son otra escala, son otro monstruo, por decirlo de alguna manera. Pero son de exportación. Este es un proyecto para producción local, consumo local, para una minería verde y sustentable. Y nosotros estamos trabajando para estar hacia fines del año 2028, iniciando la operación de la primera etapa, la primera fase, que son 40 megawatts de electrólisis con 7 toneladas diarias de producción. Respecto a los proyectos de exportación, yo creo que ya como que se ha ido asentando la idea de que va a tomar un poco más de tiempo, que quizás no van a haber 10, 15 proyectos, van a haber 2 o 3, pero Chile tiene una oportunidad y una ventaja única por las características de sus recursos renovables. Tener factores de planta eólico en la Patagonia, 50, 60%, es una cosa única en el mundo. Lo mismo en el desierto de Atacama, tener factores de planta en verano 40, 45% solar, es altísimo. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, tenemos una ventaja comparativa y por lo tanto yo creo que quizás va a ser algo más aterrizado que lo que se veía hace un par de años atrás, pero yo creo que Chile sí tiene una potencia para ser una capital mundial del hidrógeno, el amoníaco verde y todos los derivados de estos combustibles renovables. Y quizás así como ocurrió con la energía solar, que partieron con metas que se sobrepasaron rápidamente y al principio no tenían mucha fe en esta fuente de energía eléctrica solar. Hoy en día se cumplieron las metas, pero pasaron con creces antes. Claro. Bueno, les doy las gracias a los dos por haber participado en este programa. Paula, Gonzalo, muchas gracias. Y los dejamos invitados para el próximo programa y escuchen este programa en Spotify o en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.